Buenas noches, mi nombre es Marisela Zambrano y en nombre de Monseñor Enrique Delgado les doy la bienvenida a esta primera sesión de conversaciones con Monseñor Enrique. Monseñor quiso abrir este espacio para tener más contacto con los feligreses, ya que en estos tiempos de pandemia estamos bastante aislados y esta es una buena forma de estar conectados. El tema de la charla de hoy es nuestra fe en tiempos de pandemia. La sesión dura 1 hora y la charla de Monseñor dura alrededor de 10 minutos y luego Monseñor contestará sus preguntas. Pueden irlas haciendo a través del chat. Ya hemos recibido algunas preguntas durante la semana, pero las iremos intercalando con las que ustedes tengan. Y ahora le doy el pase a Padre Enrique, a Monseñor Enrique. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en estas charlas. Yo aquí, como les dije, tengo mi café, pero en realidad es un té, así que, porque si tomo café a esta hora ya no duermo, pero es importante pues este canal de comunicaciones para poder estar nosotros integrados como comunidad que somos, esta familia St. Catherine Drexel. Iniciemos pues estas conversaciones, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la vamos a iniciar con la oración de San Agustín al Espíritu Santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nuestro tema el día de hoy vamos a tratar es nuestra fe en el tiempo de la pandemia. Cuando estábamos por el mes de marzo, ¿no? Febrero, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba en Roma y no se hablaba nada de la pandemia, no se escuchaba una cosa que estaba pasando en China, pero algo muy, muy lejos. Recuerdo que cuando regresé de Roma, de la reunión de obispos con el Papa, que es la Límina, que lo tenemos que hacer cada 5 años, inmediatamente llegando, me acuerdo que dijeron, hay una epidemia del COVID-19 en Milán. Bueno, le digo, nos salvamos porque nosotros estábamos en Roma y después vino toda ya lo que conocemos, ¿no? Pero esto nos ha traído a nosotros en ese momento, ¿qué pudiéramos haber pensado las repercusiones que iba a tener en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, en nuestras familias y la forma como vivimos nuestra vida, ¿no? El día a día. Y es que esta pandemia nos ha cambiado la vida. Y nos ha cambiado la vida en muchas formas, pero lo más importante es que no nos puede cambiar nuestra fe. Quizás lo que nosotros tenemos que hacer es amoldarnos a esta forma de vivir, pero manteniendo nuestra fe y trabajando para profundizar nuestra fe. La primera implicación que creo que nos ha tocado de corazón a todos es la soledad, porque tenemos que estar, ¿no? Separados de todo el mundo. Nos tenemos que separar de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de nuestros círculos, porque es necesario guardar la distancia social. ¿Y por qué? Porque como no tenemos una vacuna, porque no tenemos un remedio como protegernos, entonces tenemos que la única forma de romper este ciclo de transmisión del virus es separarnos por lo menos 6 pies. Durante algunos meses estuvimos observando una cuarentena y esto trajo bastantes problemas porque esto, estar solo, ¿no? El ser humano no está creado para esto. El ser humano es social. Le encanta la compañía de sus seres queridos, le encanta estar en grupos, organizar trabajos, organizar reuniones, fiestas, comidas, divertirse, en fin. Nuestra vida se desarrolla a través de esas reuniones que siempre estamos teniendo. Y cuando nosotros nos entramos en esta soledad de la pandemia, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues podemos entrar en un estrés profundo, podemos entrar en una depresión o podemos entrar también hacia una forma de aburrimiento en el cual ya todo nos parece
lo mismo, vamos perdiendo la orientación de los días, vamos perdiendo el interés por las cosas, vamos perdiendo esa agudeza que a veces tenemos nosotros para lo qué horas son, y es decir, ya parece que todo fuera lo mismo, ¿verdad? Una segunda situación que hemos tenido que confrontar, ¿no? Es que nos hemos salido de nuestras rutinas. Nosotros cuando vamos creciendo, vamos organizando nuestra vida a través de rutinas. Vamos al trabajo, ¿no? Trabajamos unos cuantos meses, salimos de vacaciones, salimos de viaje, cuando estamos trabajando, ¿no? Llegamos en la noche, comemos en familia, o de repente no comemos porque estamos tan ocupados, hay que llevar a los niños al colegio, hay que llevar a los niños a las diferentes actividades, hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Todas estas cosas ahora las hacemos diferentes. Es más, muchas de las cosas que hacíamos no las hacemos, porque lo que estamos nosotros trabajando, ya no trabajamos como antes que nos íbamos a nuestros trabajos, sino que nos vamos a nuestra casa y en nuestras máquinas empezamos a trabajar y nos comunicamos. Todas nuestras reuniones, todas nuestras decisiones son a través de, ¿no? la cámara, ¿verdad? Y a través de los emails, ¿no? Es decir, yo como experiencia quiero decirle, ¿no? Refinancié la deuda de la parroquia todo a través de emails y de firmas electrónicas y de teléfono, ¿verdad? Entonces, esta es una nueva forma en la cual nosotros hemos empezado a trabajar. Ahora, esto nos ha traído como consecuencia que vivimos casi como, la palabra es en pánico, ¿no? Algunos le dicen psicoseados, ¿no? Pero esa es una palabra que no existe en el lenguaje español, ¿no? Es un modismo que se ha creado. ¿Por qué? Porque si estornudamos y si lo hacemos en público, Dios mío, todo el mundo nos mira aterrorizados. Piensan ya se contagió todo el mundo, ¿verdad? Y solo eso ha sido una alergia, ¿verdad? Pero esa es la clase de miedo que hemos. ¿Por qué? Porque al principio no veíamos que esto era algo serio, no sé, bueno, ¿qué pasará? Pero cuando empezamos a ver el día de hoy, desgraciadamente en nuestro país hemos llegado a una cifra ya descomunal, 200,000 personas fallecidas por el COVID, ¿verdad? Entonces eso nos da con la realidad de que me voy a enfermar, ¿qué va a pasar? Y si me enfermo, tendré secuelas, ¿no? Y si no sobrevivo, sobrevivo. Entonces, todas esas preguntas nos van causando este estrés que nos va consumiendo, ¿verdad? Ahora, hay una situación también que es importante. Nuestra vida social, como la teníamos, es casi terminada. Hay personas que no pueden ir a ver ni a sus padres. Yo no he podido viajar a ningún lado, ¿no? Este año tuve que quedarme aquí en Miami, no he podido salir porque las fronteras están cerradas, no hay vuelos internacionales y es peligroso viajar a otros países porque 15 días de cuarentena para entrar y 15 días de cuarentena para entrar de nuevo, va a pasar un mes y ¿qué voy a estar? Un día en mi casa. No vale la pena, ¿verdad? Entonces, hay cosas que han cambiado. No nos podemos reunir con los amigos, no podemos celebrar cumpleaños, no podemos celebrar por mucho tiempo estuvimos celebrando la Eucaristía frente a una cámara. Creo que esa fue una de las experiencias más duras que pudimos tener al principio, ¿no? Pero tuvimos que acostumbrarnos a saber que a través de esa cámara, atrás de esa cámara, había gente que estaban recibiendo los sacramentos. Es por eso, pues, que nos permitía a nosotros poder predicar la palabra de Dios y hacerlo con ese espíritu siempre de poder llegar al corazón de cada uno de nuestros feligreses. Es por eso, pues, que una de las situaciones también que hemos enfrentado es que no pudimos venir mucho tiempo a la misa y ahora que podemos venir, pues lo tenemos que hacer con máscaras, en separación social. Entramos a la iglesia, ¿no? Termina la misa y tenemos que salir casi como cada uno a su carro y a sus casas, ¿no? Cuando antes la iglesia para nosotros era un punto también, no solamente de recibir los sacramentos y encontrarnos espiritualmente y recargar nuestra vida espiritual, ¿no? Con los sacramentos, con la misa, con la adoración, en la capilla de adoración, sino que era un punto también de
de encuentro de nuestros amigos, de nuestros grupos parroquiales, ¿no? De comernos una empanada, unos pequeños, ¿no? Todas esas cosas, pues sí, lo tenemos, lo hemos tenido que dejar porque ya no podemos reunirnos en grupos, ¿verdad? Entonces esto nos ha pegado muy duro, nos ha dado muy duro porque la soledad es tremenda, ¿no? Y cómo nosotros pues podemos continuar nuestra vida espiritual durante la pandemia. Miren, si usted tiene hijos, tiene una familia, ¿no? Pues está bendecido porque no está solo. Este es el momento de profundizar. Durante la vida que tenemos, es una de las cosas que esta pandemia, podemos decir cuáles son los puntos, vamos a decir, positivos. Pues podemos comer todos los días con nuestra familia, podemos pasar tiempo más en la familia, podemos conversar los problemas en familia, podemos aunarnos en familia. A veces cuando estamos tan ocupados con nuestros trabajos, con nuestras ocupaciones, ¿no? Los niños están, o los jóvenes están estudiando en la universidad, o ya se fueron de la casa, ¿no? Para estudiar en la universidad lejos. Entonces no tenemos a la gente, ¿no? Y no podemos interactuar, ¿verdad? Entonces, este es un buen momento para profundizar nuestros lazos de relaciones con nuestra familia. También, por eso, si usted está con su familia, pues no le está pasando tan solo, ¿no? Entonces, puede que le esté pasando mejor que algunos que están viviendo realmente solos y que solamente tienen, pues, que conversar a través del teléfono, de las cámaras, ¿no? Para poder interactuar con el mundo de afuera. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para poder mejorar mi vida espiritual y que me ayude a pasar este tiempo de la pandemia? Primero, tengo que entender que esta es una situación temporal. No nos podemos desesperar pensando que cuando esto va a acabar, que no puedo más. No, 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 no. Tenemos que pensar, y se lo digo siempre a todo el mundo, miren, si nosotros salimos bien de esta pandemia, sin habernos enfermado, sin habernos tenido ninguna secuela y vivos, hemos ganado bastante. ¿Por qué? Porque eso no se presentará hasta dentro de 100 años. Así que si pasamos esta pandemia, pues hemos sido triunfadores, ¿verdad? Así que no nos podemos desesperar, ni salir a la calle, ni yo tengo que salir a un restaurante a comer, yo como sea me siento en el cine a ver, aunque tenga que no, 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 no nos vamos a regar porque no, la desesperación conduce a medidas que nos podrían llevar a situaciones que no queremos, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y saber que esto va a pasar, que es temporal, es lo primero, ¿no? Ahora, hay cosas que yo puedo hacer, ¿no? Para, poder tomar, ¿no? Y hacer un plan de actividades, sobre todo en mi vida espiritual. Lo primero que puedo hacer, si tengo mi familia, puedo rezar en familia. ¿Hace cuánto que no rezamos en familia? ¿Por qué no rezamos el rosario en familia? ¿Por qué no retomamos el rezo en los alimentos, en la mañana? Es decir, tenemos que rezar en familia y tenemos que rezar en la intimidad de nuestras habitaciones. ¿Por qué? Porque este es un tiempo donde nosotros podemos conversar más con Dios. Tenemos más tiempo, un tiempo que lo habíamos perdido. Ahora siempre me acuerdo que nosotros estábamos quejando, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para las cosas importantes. Pues hagamos una lista de nuestras cosas importantes y sobre todo cosas importantes como mi fe, cómo yo puedo mejorar mi relación con Dios. Y la relación con Dios va a mejorarse definitivamente. Primero, si yo establezco esa relación de conversación, que no es una cosa que orar con el Señor, conversar con el Señor, en una oración formal y en una oración informal. La oración formal, la que la conocemos, que podemos rezar un rosario, que podemos leer, ¿no? Cualquier cosa espiritual, pero la informal es, Señor, tengo estas preocupaciones, me pasa esto en el día, esto me está preocupando. En fin, podemos conversar con Dios y vamos a ver cómo Él nos va respondiendo de día a día. Entonces, esto es importante, fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración. Ahora, yo puedo también, ¿no?, escuchar la misa. Es importante, nosotros transmitimos todas nuestras misas diarias, en la mañana y en la noche. Entonces,
¿por qué no darnos un momento para escuchar la Santa Misa ahora que no tengo que salir a manejar para ir a trabajar, ¿no? Entonces es importante, de repente podemos pues ver la misa a través de, me contaba un parroquiano que para él ha sido una bendición esto de que puedan transmitir las misas en la mañana, porque él trabaja en un banco, ¿no? Y le da la oportunidad de poder asistir a misa todos los días, ¿no? Y irse a trabajar, porque mucho de los trabajos que hace es desde su casa a través de la computadora, ¿verdad? Entonces, para él sí que es una bendición poder asistir a la Eucaristía, ¿no? Diariamente. Entonces, tenemos que desarrollar también esta relación con Dios, nos va a desarrollar nuestra confianza. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Durante todo el tiempo de esta pandemia, una de las oraciones que he puesto en las oraciones de los fieles desde el principio de la pandemia es que, Señor, te pedimos, ¿no?, para que protejas a todas nuestras familias, a toda nuestra familia de St. Catherine Drexel, porque nos estamos poniendo al cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor y que siempre nos está ayudando y protegiendo. Es un Dios providente y como Padre, Él nos cuida como sus hijos. Por eso esta oración siempre es perenne. En todas nuestras oraciones pedimos por nuestras familias para que el Señor nos proteja durante este tiempo de pandemia de todo mal. Esto es importante y tenemos que tener la confianza en nuestros corazones que el Señor escucha nuestras oraciones. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y es extremadamente generoso. Pero nosotros tenemos pues que tocar esa puerta, ¿no? Porque dice el Señor, cuando tocas la puerta, se te abrirá. Pero si nosotros no tocamos, no podemos esperar que Dios nos empuje hacia la oración. No podemos esperar. Tenemos tiempo para leer. Miren, les he dado la noticia, tenemos este forum, ¿no? Que es un portal que nos permite a nosotros poder ver películas cristianas, poder hacer hasta un retiro, leer la vida de los santos. Es decir, tenemos una cantidad y una riqueza de material que podemos revisar durante estos tiempos para fortalecer nuestra vida espiritual. Yo les digo una cosa, cuando yo a veces me siento un poco caído, que el espíritu quiere fallarme y cansado por todas las cosas porque cuando uno le dice, se murió tal persona, que tal persona está enferma, que hay que rezar por esta persona, entonces eso como que a uno sí le va golpeando día a día. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues miren, para mí el mejor remedio para poder levantar mis ánimos, mi vida espiritual, es leer la vida de los santos. Saber que también los santos sufrieron mucho. Si usted lee la vida del Padre Pío, cuántos sinsabores tuvo el Padre Pío, cuántas incomprensiones en su vida espiritual, pero él seguía ahí y él seguía con los estigmas y él seguía celebrando y sabía que el Señor lo acompañaba de día a día, ¿no? La vida de San Francisco. Miren, ninguna vida de los santos ha sido fácil. Toda la vida de los santos, ellos han siempre estado peleando y sufriendo, pero hay una cosa constante en la vida de los santos, que nunca han perdido su fe y la confianza en el Señor. Por eso, ante mayor problemas que tengamos en nuestra vida, ante mayores vicisitudes que se nos presenten en este tiempo de la pandemia, pues mayor tiene que ser nuestra entrega y nuestra fe, pues, en nuestra vida espiritual. Creo que me he pasado ya de la charla, porque eran 10 minutos y creo que voy 19. Pero entendamos que este tiempo es precioso, que usemos este tiempo para mejorar nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra relación con nuestra familia, para hacer un inventario de nuestra vida espiritual, para saber qué es lo que necesitamos nosotros mejorar, para saber cuáles son nuestros problemas que tenemos que entregarles al Señor y para decirle, Señor, ayúdame a superar estas dificultades que estoy teniendo en nuestra vida. Y es importante también, pues, usar este tiempo para desarrollar nuevas ideas, nuevas formas, nuevas estrategias que nos permitan a nosotros poder mejorar nuestra vida espiritual. No quiero continuar porque
tengo muchas preguntas que nos han llegado a través de vía electrónica y seguramente que también nos va a llegar muchas preguntas durante esta hora, ¿no? Pero voy a adelantarme con una que me pareció muy interesante, ¿no? Si me enfermo del COVID y estoy en el hospital y no puedo recibir la confesión y la unción de los enfermos y muero, ¿qué pasa con mi alma? Bueno, mira, si estás en gracia de Dios, pues no hay problema, ¿verdad? Porque pues no has pecado y estás en gracia de Dios y la amistad de Dios, pues un buen acto de contrición te salva de cualquier pecado venial, pues y te vas al cielo, ¿no? Recuerden, la misericordia de Dios es muy grande y en estos momentos en que no hay una disponibilidad de recibir los sacramentos, pues si estamos en pecado mortal, un acto de contrición perfecta es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es un acto de contrición perfecta? Un acto de contrición perfecta es arrepentirnos de todo corazón de nuestro pecado, prometerle al Señor que no queremos volver a pecar, que preferimos morir antes que pecar y que si nosotros nos salvamos inmediatamente, pues vamos a ir a recibir, ¿no?, la confesión sacramental. Si nosotros hacemos esta clase de contrición y de perdón, ¿no?, vamos entonces a recibir pues del Señor mismo ese perdón, porque el Señor nunca niega el perdón a un alma arrepentida de corazón. Entonces, la respuesta es, pues si no puedes confesarte y estás a punto de la muerte, haz un buen acto de contrición, que el Señor te escucha y te perdona y seguramente te recibirá pues en el cielo. Tenemos otra pregunta interesante. Hace mucho tiempo no recibo la comunión y todavía no puedo volver a misa porque tengo condiciones severas y tengo miedo de enfermarme del COVID. ¿Qué pasa con mi vida espiritual? Nuestra vida espiritual está basada en la oración, en la recepción de los sacramentos y en el amor al prójimo. Porque cuando nosotros amamos a Dios, ¿no?, recibiendo los sacramentos, orando en esa comunicación, y eso tiene que traducirse en el amor a los hermanos. Entonces, cuando nosotros no recibimos la comunión, tenemos lo que nosotros siempre hacemos ahora, ¿no? Es la comunión espiritual, ¿no? Esa comunión espiritual que pedimos, Señor, no puedo. Eso, si lo hacemos de corazón, pues el Señor nos regala sus gracias, nos regala las gracias sacramental, porque sabe que no podemos venir a misa. Ahora, muchas personas no están viniendo, no vienen a misa los domingos, pero sí vienen a misa los días de semana, porque los días de semana no hay muchas personas, ¿no? Es importante, pues, si puede venir, aunque sea una vez a la semana, recibir la comunión, pues es bien, pero sí, no puede porque realmente tiene problemas de poder contagiarse y podría tener una enfermedad severa que lo conduzca a la muerte. Entonces es preferible que se quede en su casa, pero sí haga la comunión espiritual, que el Señor en su misericordia siempre nos atiende y nos da la gracia santificante que nos hace que nuestra vida espiritual sigue estando activa porque participamos de la vida divina del Señor. Tenemos otra pregunta de otro parroquiano. He escuchado que la iglesia promueve que la gente regrese a la iglesia. No he venido a la iglesia en 4 meses. Debo confesarme antes de recibir la comunión la próxima vez. Miren, hace muy poco salió del cardenal Sara, que es el encargado del dicasterio, ¿no?, de la vida sacramental, ¿no?, que era tiempo de regresar a la comunión, ¿no? Es importante. ¿Y por qué? Si bien es cierto, estamos asistiendo a misa, ¿no?, a través de nuestras transmisiones, ¿no?, también estamos teniendo las misas presenciales. La misa por su naturaleza tiene que ser presencial. La misa por su naturaleza tiene que ser participativa.
Es decir, tenemos que venir a la iglesia y participar en la Eucaristía, en la Sagrada Misa y recibir la comunión como alimento espiritual y de ahí pues salir al mundo, ¿no? A proclamar nuestra fe y a trabajar por la evangelización y hacer de este mundo pues que el reino de Dios se haga realidad, ¿no? Entonces nosotros somos parte de ese hacer realidad el reino de Dios aquí en este mundo. Pero me dicen, hace 4 meses no he recibido la comunión, necesito ir a la confesión. Pues miren, después de 4 meses probablemente nos hemos enojado un poco, ¿eh? Algo hemos hecho que no deberíamos, no sé. Es importante que nosotros pues retomemos nuestra vida espiritual y si vamos a comulgar pues lo hagamos pues en la mejor forma. Es decir, barremos un poco la casa, ¿no? Y podemos asistir. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión, de la reconciliación en horarios regulares, completos. Lo hacemos en el Porte Corchet y ni siquiera tiene que bajar de su carro, ¿no? Entonces es importante que si puede venir a hacer a confesarse, lo haga, ¿no? Y puede recibir, ¿no? Sacramentalmente la comunión. Cuando se acabe la pandemia, se acabarán las misas por internet? Miren, las misas por internet las estamos haciendo porque es una necesidad para las personas que no pueden venir a la iglesia. Inmediatamente que la pandemia pase, la dispensa de escuchar la misa, y eso quiero aclarar un poco porque he tenido algunas preguntas en la otra conversación muy interesantes. Miren, hay una dispensa en ese instante, pero la dispensa que tenemos es no de no escuchar la misa, ¿eh? Muchas personas han entendido, tengo dispensa, no tengo por qué ir a misa, entonces no tengo por qué asistir a la misa en mi casa, desde el internet. No, la dispensa es para no escuchar la misa en persona, pero tiene que escucharla, ¿no? En su casa. ¿Y cómo yo tengo que escuchar la misa en mi casa? Pues primeramente, no es un programa ni un show. Es la Sagrada Eucaristía. Es Dios que entra en nuestra casa y se hace presente a través de esta celebración eucarística, que usted tiene que participar completamente de corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para asistir a misa en su casa, en su sala? Primeramente, tiene que arreglarse como si fuera misa. No puede escuchar la misa en pijamas. ¿O va a venir aquí a la iglesia en pijama a escuchar la misa? Por supuesto que no puede estar con su café ahí tomando el café y estar escuchando la misa, ¿verdad? No, porque estamos escuchando la misa y estamos participando de la Eucaristía en ese momento. Entonces, si yo me tengo que parar porque tengo que pararme, si yo me tengo que arrodillar porque tengo que arrodillarme, si tengo que hacer las oraciones del Padre Nuestro, si tengo que hacer las oraciones del yo confieso, yo pecador, si tengo que hacer todas las aclamaciones, si tengo que escuchar el Evangelio, y si tengo que estar parado, y si tengo que yo escuchar la homilía, pues la tengo que escuchar la homilía totalmente concentrado, porque es como si estuviéramos exactamente en la iglesia. En ese instante, su sala es una extensión de nuestro templo. Entonces, no podemos estar escuchando la palabra de Dios como si estuviéramos escuchando un show de la noche. No, no, no. Estamos participando de la Sagrada Eucaristía y Dios entre nuestros hogares, y nuestros hogares se convierten en ese momento en el templo en que Dios está ahí presente en medio de nosotros, ¿verdad? Ahora, que si vamos miren, las transmisiones van a continuar, pero una vez que se ha levantado la dispensa, ¿no? Entonces, pues volvemos a las misas presenciales y pasaremos la transmitiremos para todas las personas que no pueden venir porque tienen mucha edad o porque están enfermas. Todas esas personas siempre tienen la dispensa, ¿no? Porque la dispensa para las personas enfermas nunca se han levantado. Simplemente, si usted está enfermo, pues no puede venir a la Eucaristía, ¿no? Entonces la puede escuchar en su casa y puede cumplir con su domingo sacramental, ¿ok? Ahora, también muchas cosas
Y le digo esto porque muchas personas pensaron, tengo la dispensa, entonces no tengo que ir a misa. Pero usted sabe lo que veía yo. Se lo voy a decir, perdóneme. Pero veía de pronto post que se habían ido a la playa, post que estaban comiendo en un restaurante. Pero, ¿qué pasó? Miren, las estadísticas nos dicen claramente, ¿no?, que no ha habido, durante estos casi ya 3 meses que hemos abierto nuestras Eucaristías con distanciamiento social, no ha habido ningún outbreak en nuestra Iglesia Católica, pero sí los han habido en las playas, en los restaurantes, en todo centro donde hay gente que se acumula y que no guarda la distancia social. La Iglesia está muy preocupada por guardar la distancia social. Estamos haciendo en nuestra parroquia de St. Catherine Drexel, satinizamos todas las bancas después de cada Eucaristía. ¿No han visto ustedes cómo tenemos todos los sanitizers, ¿no?, que nos usamos en cada Eucaristía, y estamos dando la comunión en ambas especies, y han visto todos los procedimientos que se han desarrollado para que no pueda haber ningún contagio, ¿no?, en la celebración de la Eucaristía. Tenemos otra pregunta. Bueno, yo creo que ya la contesté. Oír la misa en internet es igual que venir a la misa presencial. Les repito, ¿no?, claramente. Mientras que dure la pandemia y la dispensa esté, la misa es válida. Cuando la dispensa se termine, tenemos que volver a la iglesia. Entonces, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Continuará la misa de las 7 de la noche después de la pandemia? Cuando empezó la pandemia, una de las preocupaciones más importantes que tuve es que nuestra vida espiritual no se vea recortada, sino al contrario, que tomemos un lazo grande, ¿no? Y por eso es que instituí la misa de las 7 de la noche. Para mi sorpresa, es la misa que tiene más asistencia, más aún que el de la mañana, ¿no? Y entonces, después de ponerlo mucho en oración, nos va a costar muchas adaptaciones, pero cuando se termine la pandemia, esta misa de las 7 de la noche en español continuará hasta que el Señor venga de nuevo. ¿Ok? Entonces, no se cancelará, ¿no?, cuando la pandemia se termine, sino que continuará. Tendremos que hacer las adaptaciones necesarias, ¿no? Probablemente tendremos que usar la capilla, no sé. En fin, veremos ya qué es lo que nos dice en el momento en que vayamos a celebrar esta Eucaristía. Me hacen otra pregunta aquí. ¿Se va a abrir otras misas ya que las 12 se está llenando? Miren, hace 2 semanas estamos contemplando y haciendo este pequeño estudio, ¿no? Y sí, la misa de las 12 se nos llenó, la misa de las 10 de la mañana se nos llenó, la misa de las 6:45 del domingo se nos ha llenado, ¿no? Entonces estamos viendo que están regresando las personas ya a la misa presencial y a la Eucaristía. Eso me llena el corazón de felicidad. Pero si usted no puede venir, por favor, no se sienta mal. Simplemente acuérdese que la dispensa está ahí y no debe sentirse mal porque la dispensa no le sirve, la misa presencial como la misa de la internet le sirve para su vida espiritual. Pero aquellos que pueden venir, ¿no? Pues sí es necesario que vengan, porque la Eucaristía pues no la podemos cambiar nunca porque la estamos recibiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fue un tema que se ha discutido durante las reuniones con los obispos, ¿no? Y una de las cosas que se ha puesto claramente es que no podemos nosotros sacrificar los espacios, aunque el gobernador nos diga que ya podemos poner más sillas, porque vamos a ir a un nivel 4 o 5, lo que sea. Nosotros vamos a continuar con el distanciamiento social. Es preferible poner más misas que poner más sillas en cada misa. ¿Para qué? Para continuar con algo que sabemos que nos está funcionando. Sabemos que la gente está llegando a misa con seguridad y sale con confianza y ha recibido los sacramentos, ¿no? Y va tranquilo de regreso a sus casas. Entonces es importante, pues, que creo que vamos a instituir una misa más en español, ¿no? Puede ser a las 2 de la tarde, todavía no lo sé.
pero estamos estudiando esto. En cualquier momento que tengamos algo más concreto, pues lo anunciamos, ¿no? Tengo a alguien que se preocupa por las finanzas de la parroquia. Nos dicen esta pregunta. ¿Se está recogiendo suficiente dinero para cubrir los gastos de la parroquia? ¿Contribuyen los feligreses mediante donaciones en línea? Miren, en esto siempre del tema económico, siempre les he dicho completamente, como dice, la verdad, sin ningún reparo. Hemos bajado nuestra colecta. La hemos bajado, sí, sustancialmente. No estamos recibiendo lo que recibíamos antes, ¿no? Pero sí estamos recibiendo a un nivel y estamos contrayendo nuestros gastos. Es decir, estamos tratando de gastar menos para que nos alcance lo que estamos recibiendo. Pero eso que va a implicar que no estamos ahorrando nada ni para pagar la deuda ni para futuros proyectos. Entonces vamos a tener un problema de que probablemente vamos a tener que consumir algunos de los ahorros que tenemos que hemos salvado para poder iniciar el proyecto de la deforestación en el triángulo que tenemos detrás de la gruta de la Virgen de Lourdes, de Fátima, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a nosotros por eso el otro día ya la misa la hemos instituido de que vamos a volver a la segunda colecta porque necesitamos, ¿no?, recolectar más dinero, ¿no? Les damos las gracias a todos aquellos que están contribuyendo. Sabemos que son tiempos difíciles, que algunos han perdido sus trabajos, pero aún así siguen aportando a la iglesia y a través de sus donaciones podemos continuar el trabajo de evangelización. Hay muchos que se han inscrito en línea. Si usted prefiere hacerlo en línea, nosotros se lo vamos a agradecer porque nos alivia mucho, ¿no? Porque es un ingreso que sabemos que podemos contar, es un ingreso constante, ¿no? Y que nos permite a nosotros hacer mejores presupuestos y poder manejar mejor nuestra caja financieramente. Por eso sí, ha bajado nuestra colecta, sí ha bajado mucho, pero estamos también tratando de comprimir a lo máximo los gastos, aunque ahora pues acuérdense que hemos tenido que comprar un equipo para transmitir, ¿no? Y estamos transmitiendo una señal HD perfecta, ¿no? Nos cuesta a nosotros esas transmisiones, nos cuesta suscribirnos a canales que nos puedan llevar esa transmisión a una forma en la cual ustedes puedan recibir en sus hogares una señal perfecta, ¿no? Hemos tenido que adecuar la iglesia a los micrófonos, en fin, y todo el tema de la desinfección, todo el tema de los sanitizers, todo el tema de todo lo que es la pandemia, nos ha llevado también a incurrir en muchos gastos. Pero estamos comprimiendo el gasto en muchos de los sectores. Hemos refinanciado nuestra deuda y lo hemos refinanciado de tal forma que no vamos a pagar solamente, estamos pagando solamente intereses por los próximos 2 años. Si no hubiéramos hecho eso, creo que hubiéramos entrado, sí, en rojo, porque pudimos conseguir con el banco que nos refinancie, ¿no? En 2 años vamos a poder pagar solamente intereses por la deuda, no vamos a hacer ningún pago al principal. Claro que eso es solamente durante el tiempo en el cual nos volvemos a recuperar económicamente para poder continuar el pago de nuestra deuda, ¿no? Entonces, sí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pero sí necesitamos que más gente entre en las donaciones en línea y sí necesitamos regresar a nuestros niveles de colecta que teníamos para poder asegurar nuestra estabilidad financiera. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con nuestro futuro. Vamos a construir el estacionamiento detrás de la gruta. Miren, era una idea buena y necesaria. Primero necesaria por 2 cosas. Porque hay un permiso que va a expirar y si nosotros no hacemos algo en ese triángulo detrás de la gruta, no corremos el peligro de que después ya no podamos construir. Y ahí va a ir nuestra iglesia final y la casa de los sacerdotes. Entonces, esa es no podemos arriesgar el perderlo. Con la pandemia no hemos podido hacer ninguna colecta y no lo vamos a hacer para poder poner un estacionamiento temporal ahí.
porque eso nos iba a permitir, ese estacionamiento temporal nos iba a permitir a nosotros desarrollar programas de carnaval, desarrollar programas de fiestas, hacer más labores de reuniones en toda la parroquia, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión, ¿no?, de que necesitamos pagar nuestra deuda. Nuestra deuda es lo que nos está anclando a nosotros para poder hacer los proyectos que verdaderamente nos interesan. Proyectos como la construcción de un colegio que está planificado, proyectos como la casa final de oración, nuestra iglesia que está planificada, ¿no?, para poder ser construida, y la casa de los padres para poder tener por lo menos la oportunidad de albergar a 3 o 4 sacerdotes para que puedan cumplir con nuestras necesidades de esta comunidad. Esta comunidad demanda de muchos sacramentos. Somos una de las parroquias que más confesiones tenemos, pero no tenemos tantos sacerdotes como otras parroquias. Por eso necesitamos nosotros tener una casa en la cual podamos albergar más sacerdotes que vivan aquí en la parroquia y puedan servir pues a la comunidad en una forma no adecuada al crecimiento que está teniendo nuestra parroquia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser para mí el tema principal después de la pandemia? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese terreno? Tenemos que hacer algo. Y entonces le he pedido ya a los ingenieros claramente que la estrategia es hacer lo mínimo necesario para cumplir con los permisos y para poder dejar esos permisos abiertos para poder utilizarlos para cuando nosotros podamos haber pagado nuestra deuda, porque al inmediatamente pagar nuestra deuda, que es lo que viene, que tenemos que hacer como comunidad no cristiana, como comunidad parroquial, pagar nuestra deuda que nos permita un endeudamiento para poder construir el colegio. El colegio está visto que genera ingresos. Y genera ingresos y se paga solo y nos paga la construcción de la casa final de oración. Entonces, si no pagamos nuestra deuda, no podemos continuar con los planes de crecimiento y expansión de nuestra comunidad parroquial. Y acuérdense que estamos atendiendo a 3,000 familias en Weston, pero ¿cuántas familias católicas hay en Weston? Yo creo que hay más de 10,000 familias. Por eso estamos recién empezando el trabajo de evangelización en la ciudad de Weston. Miren, nos dicen aquí, hay una pregunta, ¿hay planes para construir el colegio? Les digo, sin pago de la deuda es imposible la construcción de nuestro colegio. Tenemos que pagar la deuda e inmediatamente les aseguro que ese colegio se construye en un par de años y se paga en 3. ¿Por qué? Porque tiene ingresos. Al tener matrícula, al tener pensión, y quiero decirle alguna cosa importante que se lo dije en la otra reunión. El sueño que yo tengo es un colegio católico. ¿Qué quiere decir católico? Que necesito que hayan monjas consagradas, ¿no?, religiosos que nos puedan estar, ¿no?, en la formación de nuestros niños. ¿Por qué ustedes, padres, quieren un colegio católico? ¿Para que sus hijos reciban una mejor educación? No, para que reciban también una buena educación con los estándares que tenemos en la arquidiócesis y una educación católica, ¿verdad? Entonces necesitamos pues tener a gente religiosa consagrada y que sea pues un verdadero colegio católico. Pues lo construiremos con su ayuda. Se ha pensado en utilizar el campo que está al lado de las oficinas para el carnaval. Miren, cuando se construyó la iglesia, si bien es cierto, se endeudó, hubo mucha deuda por 9 millones casi, ya estamos ya en 7 y 800, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No había más plata para poder seguir trabajando. La idea era sacar todo el MAC. ¿Qué es el MAC? Es materia orgánica que está depositada en la tierra, pero que no está compactada. Es decir, cuando llueve, eso se hace una masa, ¿no? Entonces ya nos ha pasado que muchos carros se han quedado estancados dentro de dentro de los jardines que están al frente de la parroquia. No lo podemos usar porque no tiene estabilidad para poner
para poder parquear los carros, no tiene estabilidad para poder poner las máquinas, ¿no?, de juegos para un carnaval. Entonces, mientras que no tengamos, ¿no?, la construcción del colegio, no vamos a poder hacer un carnaval. Entonces, por ahora tenemos que vivir. Lo más importante, el proyecto es pagar nuestra deuda para construir el colegio y que el colegio nos pague construir, ¿no?, la casa de oración. Y después podremos hacer carnavales para el sostenimiento de la parroquia, para el cambio de los techos, cambio de los aires. Miren, esto nunca se acaba, porque un edificio que se usa tanto también requiere un mantenimiento programado de todas las facilidades. Me hacen otra pregunta, a ver cómo voy de tiempo. Me faltan 15 minutos, creo que tengo que apurarme porque tengo varias todavía preguntas. ¿Cuándo se abrirá la capilla de oración de las 24 horas, la adoración perenne? Desafortunadamente no les puedo dar una fecha porque eso se abrirá cuando termine la pandemia. Ahorita no podemos. Es tan pequeña la capilla, ¿no?, que no nos sirve para distanciamiento social, ¿no? Y nuestros estándares de sanitización de la parroquia son que cada feligrés que entra hay que satinizar esa silla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos hacer un recirculamiento de personas. En oración, yo sentí el dolor de muchas personas de no poder estar frente al Santísimo Sacramento y solo tenerlo virtualmente. Es por eso que establecí la hora santa. La hora santa, que la estamos haciendo todos los jueves, es una hora santa que nos permite a nosotros por lo menos tener al Señor sacramentado presencialmente una hora santa. Y lo estamos también transmitiendo, ¿no?, para que las personas que no puedan salir de sus casas lo reciban también al Señor sacramentado, porque esa hora santa nos incluye que la meditación en inglés y en español, vamos a tener las oraciones que se hacen a través de la hora santa y finalmente la benedicción con el Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? Entonces, esta es una forma en la cual podemos seguir caminando hacia la apertura final de nuestra capilla de adoración perpetua. Pero, les repito, se abrirá cuando la pandemia llegue a su fin. Antes no lo podemos hacer porque no tenemos capacidad de distanciamiento social. Me preguntan cuándo puede volver a reunirse los ministerios en la parroquia. Miren, los ministerios en la parroquia presencialmente no se pueden reunir, pero están reuniéndose virtualmente. Los jóvenes se reúnen virtualmente. El grupo de Emaús continúa reuniéndose virtualmente. Vamos a tener un retiro de Emaús virtual, ¿no?, con los sacerdotes de la parroquia que van a participar en este retiro, porque queremos que sea un retiro de nuestra parroquia para sus feligreses con sus sacerdotes. Esto es muy importante para que nos sintamos comunicados, nos sintamos aunados y sentamos pues ese calor de familia parroquial de St. Catherine Drexel. Entonces esa es una buena noticia que ya la estoy anunciando, ¿no?, que vamos a tener un retiro, ¿no?, virtual, pero que va a estar con todos los pasos de un retiro de Emaús, pero que lo vamos a vivir en una forma virtual. Y entonces los grupos no se pueden reunir hasta que no se termine la pandemia. Los obispos, ¿no?, de la Florida se ha autorizado solamente que las reuniones sean, no hay reuniones, sino que la iglesia se abra para los sacramentos en este instante. Por eso es que tenemos los sacramentos, ¿no? Tenemos la apertura de los sacramentos del bautizo, tenemos los funerales que ya los estamos haciendo, ¿no? Tenemos también las misas que la estamos haciendo, tenemos el sacramento de la confesión que lo estamos haciendo, hemos tenido ya todas nuestras primeras comuniones, ya que ya lo hemos terminado, y vamos a tener una confirmación que sería la última confirmación de todas las personas que no pudieron confirmarse en las fechas en que establecimos. Entonces, los sacramentos ya los hemos iniciado. ¿Cuándo se abrirán las reuniones ya de grupos presenciales? Pues eso será solamente cuando la pandemia no baje
el nivel de contagio y podamos entrar en otra fase y nos podamos reunir ya en forma presencial. Por lo pronto no estamos yendo desgraciadamente en la dirección errada, no está bajando las infecciones y pues creo que vamos a tener que esperar un poquito más. ¿Se ha pensado en algún programa de educación en casa para educación religiosa? Miren, gracias por la pregunta, porque me permite decirles que estamos en plena registración de nuestro programa, ¿no?, de educación religiosa. Estamos haciéndolo a través de nuestra página, que descargan la forma que está ahí en la página, la llenan y la envían a Nancy Whitman, que está en el correo en la misma forma, ¿no? Y ella pues llena todos los datos y se va a comunicar con ustedes para asignarles el salón. Las clases van a ser virtuales. Empezamos el 5 de octubre. ¿Cuándo podremos tener clases presenciales? Miren, nuestra parroquia tenemos solamente un portable, ¿no?, que es muy pequeño, salones muy pequeños, y tenemos la casa de oración que no la podemos desarmar porque ahí tenemos las misas. Entonces, mientras que tengamos la pandemia, no vamos a poder tener clases presenciales, ¿no? En tanto que nos permitan a nosotros poder tener clases ya presenciales, veremos cómo vamos a hacer la acomodación. A lo mejor la hacemos virtual medio tiempo, presencial otro medio, no sé. Pero por ahora tenemos que hacerlas solamente virtuales y empezamos el 5 de octubre. Estas clases nos permitirán celebrar nuestras primeras comuniones y confirmaciones en el mes de mayo y en el mes de marzo. ¿Cuándo volveremos a tener empanadas? Ah, las empanadas. Hay gente que está con hambre, ¿eh? No. ¿Cuándo va a tener empanadas? Miren, es una idea que viene flotando en el aire. Hemos conversado también. Miren, cuando yo digo conversado, todo lo hacemos a través de Zoom. Es una cosa increíble. Todo es virtual. Hemos conversado con las personas encargadas de las empanadas. Y hemos llegado a la conclusión de que podemos presentar un programa. ¿Y cómo va a ser las empanadas? Ustedes van a llamar a un teléfono, van a ordenar sus empanadas y nosotros se las vamos a llevar cocinadas a su casa, ¿no? O los pequeños cocinados a su casa, o se lo vamos a llevar congelados para que usted lo cocine en el momento en que quiera cocinarlos, ¿no? Eso nos permitirá un ingreso para nuestra casa de oración, para el pago de la deuda. Algunos me dirán, pero ¿qué tan importante son las empanadas? Miren, no tengo los números exactos, pero sí bastantes aproximados. Durante los últimos 2-3 años que hemos estado vendiendo las empanadas, nos ha rendido casi $40,000 por año las empanadas. Ay, ¿cómo que va a ser? Sí, $40,000, ¿no? Eso es lo que nos deja la venta de empanadas. Entonces, este grupo que vendía las empanadas afuera quiere volver a contribuir y me ha pedido reiniciar las ventas de empanadas. Es por eso que podemos hacer la venta de empanadas a través del teléfono, nos dan su dirección, lo pagan por tarjeta de crédito, se lo dejamos en su puerta, ya sea congelado, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer el Amazon Fresh de Weston. Así que no se preocupen. O puede venir ya cocinada o puede venir congelada. Cualquiera sea su deseo. Pero que vienen empanadas, vienen. ¿Ok? Así que prepárense para el anuncio. Tendremos CCD en la iglesia después de diciembre. Como les decía, todo depende de cómo vaya la pandemia. Si tenemos una vacuna y la gente está vacunada para febrero, creo que podemos regresar a la iglesia. Pero si no está vacunada hasta fin de diciembre, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir, como dicen, nosotros bailamos como toquen la música. Y desgraciadamente nosotros no somos los que tocamos la música. Así que tenemos que estar esperando qué es lo que pasa. Tenemos otra pregunta. ¿Está invitando a los feligreses a unirse al CCD en línea? ¿Cómo ha sido la respuesta? Miren, yo les decía, y en este evangelio pasado, nos llegan
nos llegan muchas... el Señor nos llama en todo momento de nuestra vida. En el atardecer, en el amanecer, al mediodía. Pero el Señor es un Dios fiel y que paga siempre al que viene a trabajar en su reino. Y uno de los programas más importantes que tenemos de la evangelización es nuestra catequesis para nuestros niños. ¿Por qué? Porque es el pasar nuestra fe para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, esto vamos a los catequistas que quieran inscribirse, necesitamos muchos catequistas y lo vamos a entrenar porque ya estamos abriendo, hemos recibido una donación de Microsoft para poder tener un software muy importante que es Team, un software que nos permite tener clases virtuales donde los alumnos pueden interactuar, donde le podemos dar material, donde le podemos tener todo el material de las clases. Las clases pueden ser grabadas. Si el alumno quiere, puede repetir las clases y puede escucharlas. Si se le pasó algo, si no pudo entenderla, si el papá quiere revisar y revisarlo con los niños. Es decir, es una cosa maravillosa lo que va a acontecer con estas clases. Pero necesitamos maestros. Necesitamos maestros que sirvan para poder ser coordinadores de estas clases. Le vamos a dar todos los materiales, lo vamos a instruir, lo vamos a orientar. Es decir, por favor, necesitamos de ustedes, el Señor los necesita. Yo no. Ustedes son trabajadores de la viña y el Señor los está llamando, los está reclutando para que vengan a trabajar a la viña del Señor. Y uno de los trabajos, como les digo, más importantes en la evangelización es el de catequizar a nuestros niños y jóvenes, que son el futuro de la iglesia. Y como se lo digo siempre a los jóvenes en la confirmación, el Papa Francisco, si bien dice que ustedes son el futuro de la iglesia, tienen una parte importante en nuestra iglesia. Ustedes son los que nos recuerdan la juventud, los que nos recuerdan por qué trabajamos, los que nos hacen sentir jóvenes en espíritu nuevamente para tener esas energías para continuar con nuestro trabajo de evangelización. Por eso, quiero pedirles, y esta es una invitación, necesitamos catequistas para poder hacer nuestras aulas en línea de nuestra catequesis. Tenemos acá una pregunta de alguien, vamos a ver. ¿Tiene planes de organizar una misa al aire libre el día de St. Catherine Drexel a principios de marzo, como lo hacíamos antes? Miren, una de las cosas más importantes que vimos cuando hacíamos las misas, se lo voy a decir sinceramente, era que la gente, mucha gente no venía, hacíamos una sola misa y prácticamente se perdía la colecta del domingo y teníamos que invertir en comprar comida y, es decir, había una pérdida. La última vez perdimos $19,000 el día que hicimos la misa. Pero podemos hacer algo diferente. Podemos hacer una misa, ¿no? Y podemos después salir a comer afuera. No sé, hay que conversarlo. A mí me gusta mucho la fiesta y la comida, ¿eh? Así que de eso no hay problema. Lo organizamos, lo hacemos, pero siempre y cuando no afecte las finanzas de la parroquia, porque si perdemos $19,000 en un fin de semana, sufrimos para poder alcanzar nuestras obligaciones financieras. Podemos administrar la Eucaristía solo en las manos en lugar de dar la opción de recibir en la boca. Miren, el Código de Derecho Canónico da el derecho de que los feligreses puedan recibir la comunión en la boca o en la mano. En la mano la reciben poniendo sus manos cruzadas, haciendo un altar para recibir al Señor. Y en la boca lo tienen que recibir de rodillas, ¿verdad? Porque esa es la forma correcta de recibir el Santísimo Sacramento. ¿Quién tiene permiso para poder suspender, ¿no?, este derecho? Es el obispo ordinario. El obispo ordinario, en circunstancias especiales, puede suspender la administración de la comunión en la boca y darlo solo en la mano. Que el COVID-19 califica como extraordinario, sí, pero Monseñor Wetzky, ¿no?, ha dado que se siga distribuyendo la comunión en ambas especies.
y yo soy el obispo auxiliar. Es decir, donde manda capitán, no manda marinero, ¿verdad? Y yo, obediente a las órdenes, tuve que diseñar un protocolo muy especial. Y por eso nosotros primero vamos a darle la comunión a los que quieran recibir en la mano. Y después vamos a dar la comunión a los que quieran recibir en la boca. Se quedan parados hasta que llegue el ministro y recién se arrodillan. No se arrodillan todo el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pobre ministro va andando de a ciegas. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Como si fuera un... No. Tienen que estar parados para que el ministro lo identifique. Inmediatamente cuando ya vean que el ministro lo ha identificado, en ese momento recién pueden arrodillarse para recibir la comunión. Y después viene la satirización y viene entonces pueden darle a la otra persona. A comienzo de la pandemia yo le dije cuando íbamos a abrir, ¿no? Que para mí yo prefería darlo en la mano para evitar cualquier riesgo de contaminación. Pero yo soy buen soldado y aquí estamos, creo que una de las pocas parroquias que está dando la comunión en ambas especies. En la mano y en la boca. No, ambas especies no, porque tendría que ser el cuerpo y la sangre. Solamente en la mano y en la boca. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Se va a anunciar la carta del arzobispo Weski donde defiende la vida? Pues sí, el arzobispo Weski defiende la vida. Todos los obispos defendemos la vida, no solo el arzobispo. El Papa defiende la vida y todo el que se confiese cristiano y católico tiene que defender la vida. ¿Ok? Entonces sí, puede ir a la arquidiócesis de Miami y ahí están los puntos de los obispos, ¿no? Yo lo tengo que publicar, ya lo dije hace días que necesitamos hacer la publicación aquí en nuestra página. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué opina del desfile de animales en el Vaticano en el Día de la Inmaculada Concepción? ¿Qué es eso? Miren, no voy a contestar esa pregunta. No voy a contestar esa pregunta porque creo que ya esto... hablemos de cosas que nos interesen, ¿verdad? De nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra vida espiritual. Ese desfile de animales no nos va a... no sé qué animales hablan, no entiendo la pregunta. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Tendría que revisar qué ha pasado. No tengo ni el artículo ni la información. Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. No me acuerdo qué pasó el 8 de diciembre, realmente. Pues nada, ya me pasé. Bueno, pues quiero darle las gracias por su participación y por favor, escríbame. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Se aburrieron? ¿Se tomaron el café y se fueron? Quiero saber qué les pareció. Y terminemos pues nuestra reunión con esta oración de San Agustín al Espíritu Santo. Respire en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúe en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Volumen. Gracias, Monseñor, y gracias a todos ustedes por su tiempo y su atención. Por favor, marquen sus calendarios para la próxima reunión, que será el 27 de octubre a las 8 de la noche. Gracias y buenas noches. Bueno, y me despido de toda la familia St. Catherine Drexel. Que tengan unas bendecidas noches. Adiós. Amén.